Vale, integral de x por coseno de x, diferencial de x o no. Otra vez no. Es una integral de esas, es un integral por partes. Vale, vale, tranquila. Tú puedes hacerlo, has estudiado, sabes que tienes que buscar una u, una diferencial de v, ¿no? Era eso. Sí, u diferencial de v. Pero ¿cuál es cuál? ¿Es el coseno de x u? No lo sé. ¿Es la x u? Puede ser, ¿no? Sí, sí, así lo tengo que estar haciendo bien. Vale, ¿y cómo era esto? ¿Una vaca? ¿Un uniforme? No me acuerdo. Vale, necesito ayuda. Si te has sentido identificado y tú también necesitas ayuda con la integración por partes, quédate con nosotros porque este vídeo es para ti. Vamos a explicar paso a paso y desde cero la integración por partes, indicando técnicas y trucos con ejemplos reales para que aprendas a integrar por partes de 10 de cara tanto a los exámenes de bachillerato como a los tímidos exámenes de selectividad. Pero antes, si te gusta nuestro canal, recuerda suscribirte y, como siempre, si te gustan los vídeos, dale like o si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia respecto a vídeos que quieras que hagamos más adelante, recuerda dejarnos un comentario. Vamos a empezar con el vídeo. Al explicar la técnica de integración por partes, tenemos que comenzar viendo en primer lugar cuándo utilizamos esta técnica de integración. Y es que la integración por partes la vamos a utilizar cuando tengamos una integral en cuyo interior haya dos funciones que se estén multiplicando y tengan la siguiente forma. Tendremos una función u de x y una función que será nuestra v' de x que se estarán multiplicando entre sí. Y lo más importante dentro de esta integral que nos vamos a encontrar es que esta derivada que es v' de x tiene que ser una función fácil de integrar, porque si no es una función fácil de integrar o en nuestro caso de segundo de bachillerato, una función que al menos sepamos integrar, no vamos a poder utilizar esta técnica de integración y por tanto nos tendríamos que ir a otras técnicas. Entonces, lo más importante es que vamos a tener dos funciones en el interior de nuestra integral que se van a estar multiplicando entre sí y en la cual una de ellas va a ser nuestra v' de x y va a ser una función fácil de integrar. Esta va a ser nuestra primera condición. Una vez que ya hemos identificado que nuestra integral pertenece a este tipo de integrales que podemos resolver por esta técnica de integración, que, vuelvo a insistir, va a consistir en dos funciones distintas multiplicándose entre sí, que más adelante veremos qué tipo de funciones pueden ser, ya pasaremos a aplicar nuestra regla de integración o nuestra fórmula que luego veremos con una regla mnemotécnica. Entonces, esta fórmula es, si tenemos este integral de la función u de x por la derivada de v de x diferencial de x, al resolver este integral esto va a ser igual a la función u de x multiplicada por v de x, que va a ser nuestra función primitiva de resultante de hacer la integral de v' de x diferencial de x, menos la integral de v de x por la derivada ahora de la función u de x diferencial de x. Y probablemente te estarás quedando con cara de ¿pero qué me estás contando? No entiendo absolutamente nada. Y esto es normal, no te preocupes porque esta notación ampliada no suele ser la más habitual a la hora de ver esta integración por partes. En su lugar se emplea una notación un poquito simplificada y a ella se le suele añadir una regla mnemotécnica que en nuestro caso vamos a utilizar la famosa regla de la vaca. Vamos a ver ahora cómo es esta regla. Con el objetivo de entender un poquito mejor lo que hemos escrito antes, vamos a simplificar la notación y vamos a trabajar con esta regla mnemotécnica de la vaca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero de todo, vamos a llamar a esta u de x únicamente como nuestra función u. De manera que lo que vamos a hacer es quitar todas estas variables x, puesto que ya sabemos que vamos a estar trabajando con esta variable x,
a lo largo de todas nuestras funciones. Y a esta v' de x diferencial de x, esto va a ser la derivada de nuestra función v. Es decir, voy a poner por aquí derivada de v. Y esta derivada de v la vamos a abreviar como diferencial de v. Y es que esta forma de llamar a las derivadas como diferenciales de una función, diferencial de v, diferencial de x, diferencial de u, es una notación que se utiliza mucho, aunque no es lo más habitual en matemáticas, sí que se usa para niveles superiores, pero al menos lo que es primero y segundo de bachillerato no es lo más habitual. En cambio, en física y química, probablemente en la asignatura de física de segundo de bachillerato, si estás cursándola, la habrás visto bastante. Y es que conforme vayan pasando los cursos y si te acabas dedicando a alguna carrera universitaria de ciencias, sobre todo física, química, matemáticas, esta notación de diferenciales se usa muchísimo. En las ingenierías también, que no me las olvide. Entonces, vamos a llamar a esta derivada de v como diferencial de v, que no es nada más que una forma de indicar que es nuestra derivada, por simplificarlo mucho. Entonces, sustituyendo todas nuestras u de x, v' de x con esta notación de u diferencial de v, vamos a ver cómo nos queda esta técnica de integración. Entonces, en lugar de poner u de x por v' de x diferencial de x, vamos a poner directamente esto como u por diferencial de v, y esta va a ser la integral que nos encontremos y a la que nos tengamos que enfrentar, y ahora aplicaremos la fórmula de la integración por partes, de manera que esto será igual a u por v menos la integral de nuestra función v por, y ahora va a ser diferencial de u, que se referirá a la derivada de la función u. Y esto es un poco difícil acordarnos de buenas a primeras cuando es la primera vez que nos lo presentan en segundo de bachillerato. Entonces, hay múltiples reglas mnemotécnicas para aprenderlo. No obstante, la más común es la regla de la vaca, que vamos a explicarla a continuación. La famosa fórmula o regla de la vaca nos dice: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Si nos aprendemos esta frase, podemos saber cómo funciona la integración por partes. Entonces, la integración por partes comienza con la integral de u por diferencial de v, y esto se corresponde con u, un, y diferencial de v, día vi. Y esta integración por partes es igual a u por v, una vaca, menos la integral, que sería el correspondiente a sin cola, v diferencial de u, vestida de uniforme. Así que si nos aprendemos de carrerilla, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, y cada vez que hacemos una de estas integrales utilizamos esta regla mnemotécnica diciendo un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, nos aprenderemos de forma muy sencilla esta notación, que puede resultar un poco complicada si únicamente nos aprendemos integral de u por diferencial de v igual a u por v menos integral de v por diferencial de u. Siempre hay que buscar una forma de hacer que las matemáticas sean un poco menos áridas, porque si no, te acabas aburriendo mucho al estudiar. Ahora bien, ¿qué tipo de funciones vamos a encontrar dentro de nuestra integral? Es decir, ¿para qué tipo de integrales va a ser útil este método de integración por partes? Como he comentado antes, usaremos la integración por partes cuando dentro de la integral tengamos dos funciones distintas multiplicándose. Y estas dos funciones que se estén multiplicando podrán ser de dos tipos distintos. Entonces, vamos a ver estas dos posibles categorías que vamos a encontrarnos. El primer tipo de funciones que podemos encontrar dentro de nuestra integral, que vamos a resolver como una integral por partes, va a ser una función polinómica que abreviaremos como p de x, multiplicando a o bien una función exponencial e de x, y entonces tendremos una integral de este tipo en la que la función polinómica p de x esté multiplicando a la función exponencial e de x, y por supuesto con el diferencial de x. O bien podemos tener que esta función polinómica
esté multiplicando a una función logarítmica y en segundo de bachillerato lo más habitual es trabajar con logaritmos neperianos, de manera que nos encontraremos con una integral en la que un polinomio p de x esté multiplicando a un logaritmo neperiano, por supuesto de x, o bien podemos encontrarnos con que este polinomio, esta función polinómica, esté multiplicando a una función trigonométrica. Las funciones trigonométricas más comunes dentro de estas integrales serán el seno de x y el coseno de x. Entonces nos quedará o bien la integral de un polinomio p de x multiplicando al seno de x, diferencial de x, o bien el polinomio p de x multiplicando al coseno de x, diferencial de x. Por supuesto, cuando hagamos ejercicios no nos van a poner funciones tan sencillas como logaritmo neperiano de x, seno de x, coseno de x. Vamos a tener pequeñas variaciones. Y ahora que me doy cuenta, tenemos por aquí una errata pequeña porque nuestra función exponencial no va a ser e de x, sino que será e elevado a x. Que por desgracia el calor de estos días está pasando factura. Bueno, y esta sería la primera categoría de funciones que podemos tener dentro de nuestra integral y que se estarán multiplicando entre sí. En cuanto veamos estas integrales con este aspecto, automáticamente pensaremos en que tendremos que hacer una integral por partes. No obstante, todavía nos queda una segunda categoría de funciones que pueden estar multiplicándose entre sí y que también se corresponderán a integrales por partes. Esta categoría de funciones que podemos tener en el interior de nuestra integral multiplicándose entre sí se corresponde con una función exponencial multiplicando a una función trigonométrica, de tal manera que tendremos o bien la integral de e elevado a x por el seno de x diferencial de x, o bien tendremos e elevado a x por el coseno de x diferencial de x. De manera que cuando tengamos una integral delante y observemos que tenemos dos funciones en el interior de dicha integral que se están multiplicando entre sí, vamos a ver primero si tenemos un polinomio como una de las funciones dentro de la integral multiplicando a o bien una función exponencial, una función logarítmica o bien una función trigonométrica, y automáticamente sabremos que se trata de este primer caso. O bien buscaremos a ver si tenemos una función exponencial y esta función exponencial no estará multiplicando a un polinomio como en este primer caso, sino que estará multiplicando a una función trigonométrica, seno de x, coseno de x. Y esta pizarra de aquí, en la que vienen las funciones que vamos a poder encontrar dentro de este tipo de integrales, viene muy bien si te la puedes copiar abajo y estudiar, porque sí que es verdad que en matemáticas, aunque la teoría no sea lo más interesante del mundo, hay que estudiarla y hay que aprendérsela. Entonces, de la misma manera que te recomiendo que te aprendas la regla mnemotécnica de un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, también te recomiendo que te estudies estos tipos de funciones porque irás mucho más preparado al examen o bien de integrales o bien de selectividad, ya sea en la convocatoria en la que te presentes. Y una vez ya hemos visto qué tipos de funciones vamos a encontrar dentro de estas integrales que vamos a resolver como integrales por partes, vamos a pasar a la parte más problemática de estas integrales por partes. Y es que ya tenemos toda la teoría vista, así que nos ponemos a resolver nuestras integrales. Y de repente nos damos de morros con que no sabemos cuál va a ser nuestra función u y cuál va a ser nuestra diferencial de v. Esto es algo que no nos van a dar los ejercicios, sino que vamos a tener que saber nosotros o nosotras determinar por nuestra cuenta en cada caso particular. Y para poder identificar cuál va a ser nuestra función u y cuál va a ser nuestra diferencial de v,
hay unos pasos que se pueden seguir y que he resumido como el truco de las 2 reglas. Entonces, la primera regla de todas, que es la que vamos a tener que seguir siempre y va a ser súper importante, es lo que denomino como regla de la integración sencilla. He de decir que los nombres me los he inventado por simplificar un poco. Entonces, esta regla de la integración sencilla se basa en que el diferencial de v debe ser una función que sea sencilla de integrar. Porque si diferencial de v no es una función sencilla de integrar, no vamos a poder trabajar con esta técnica de integración tal y como he comentado en algún capítulo anterior. Y podemos tener dos casos distintos. Entonces, el primer caso va a ser que de las dos funciones que tengamos multiplicándose en el interior de nuestra integral, únicamente vamos a saber integrar una. Luego, este sería el caso más sencillo, entre comillas. Entonces, como solo sabemos integrar una, automáticamente vamos a irnos a que la que sabemos integrar va a ser diferencial de v. Porque claro, si tomamos como diferencial de v la que no sabemos integrar, no vamos a poder continuar con este proceso. Luego, diferencial de v tiene que ser esta integral que sí que sabemos integrar. Mientras que u va a ser la otra. Nos da igual cuál sea. Como nuestro factor limitante es el saber o no integrar una función, siempre buscaremos la que sepamos integrar. ¿Cuál es el otro caso? El caso en el que sabemos integrar ambas. Luego, como sabemos integrar ambas, nos surge la duda. ¿Cuál va a ser u? ¿Cuál va a ser diferencial de v? Sé integrar ambas, luego no tengo un factor que me esté limitando. ¿Cómo voy a elegir para que la forma de integrar sea lo más sencilla posible? Y esto me lleva a la segunda regla. Y esta segunda regla es la que he denominado como la regla de la vagancia. ¿Por qué? Porque matemáticas es una asignatura que muchas veces la gente se piensa que es básicamente procedimientos complejos y cosas complicadas, y la realidad es que lo que nos interesa hacer es buscar los procedimientos más sencillos posible. Es decir, ser lo más vagos que podamos. Porque si buscamos la forma más sencilla con la que menos nos va a costar hacer las cosas, más probabilidades tengamos de que esa sea la forma correcta. Y es que con esta regla de la vagancia, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar simultáneamente que diferencial de v sea fácil de integrar. Porque recordamos, es el caso en el que sabemos integrar ambas funciones que se están multiplicando entre sí. Luego podemos integrar cualquiera de las dos y vamos a buscar que esta diferencial de v sea la más sencilla de integrar de las dos. ¿Qué pasa? Que esto va a depender un poco de cada persona. Por ejemplo, a mí las trigonométricas me resultan sencillas de integrar, pero a otras personas sé que les suele costar. Luego, esto puede depender un poco del gusto personal. Y al mismo tiempo, vamos a buscar que nuestra función u sea fácil de derivar. ¿Qué ocurre? Que de nuevo esto puede depender un poco del gusto de cada persona. De nuevo, por ejemplo, a mí las funciones trigonométricas me resultan sencillas de derivar, pero a otras personas les resultan un horror. Luego, en caso de que tanto diferencial de u como u sean fáciles de integrar o de derivar, te puedes ir fijando un poco en tu gusto personal en función de qué es lo que te va a resultar más sencillo. Y simultáneamente
Lo que vamos a buscar es que al seleccionar esta diferencial de v fácil de integrar y esta u fácil de derivar, esto nos lleve a que tras realizar el procedimiento de integración por partes, lleguemos a una integral más sencilla. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ser vagos y el ser vagos nos lleva a buscar las cosas lo más simplificadas posibles. Luego, mi consejo en matemáticas, haz muchos deberes, pero intenta buscar siempre la forma más óptima de hacerlos en el sentido de la que te vaya a llevar menos tiempo, porque probablemente ese sea el procedimiento más adecuado o el que te permita hacer las cosas de forma más sencilla y que le cojas un poquito menos de tirria a la asignatura. Y si poco a poco vas trabajando en buscar la forma más sencilla de hacer las cosas y no quedarte únicamente con un procedimiento y ya está, probablemente poquito a poco le vayas cogiendo más gusto a hacer los ejercicios y los problemas dentro de que sí, hay que estudiar y estudiar a veces es pesado. Pero siempre hay que intentar buscar la forma de que esta forma de estudiar resulte lo más amena posible. Luego, ahora que hemos visto qué es la integración por partes, la fórmula de la integración por partes, la regla mnemotécnica de la vaca, recordemos, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme, los tipos de funciones que encontraremos multiplicándose dentro de estas integrales que vamos a resolver como integrales por partes y cómo vamos a seleccionar o más bien, cómo vamos a seleccionar el diferencial de v y la función u, vamos a pasar a hacer unos ejemplos para que puedas ver cómo se desarrolla este procedimiento específico y cómo utilizo estas dos reglas, que realmente no son dos reglas, sino que me las he inventado un poco, con estos conceptos que vienen muy bien para poder buscar la forma más sencilla de resolver estas integrales. Vamos a empezar con este primer ejemplo. Y en este ejemplo tenemos la integral de x por el logaritmo neperiano de x diferencial de x. Así que vamos a comenzar con esta integración por partes, viendo primero qué tipo de funciones tenemos. Tenemos una función x, que es una función polinómica, multiplicando a una función logaritmo neperiano de x, que es una función logarítmica. Luego, esta multiplicación de funciones se corresponde con el primer caso del tipo de funciones que hemos visto. Ahora que hemos identificado las funciones que tenemos en el interior de nuestra integral y vemos que se trata en efecto del tipo de funciones que trabajamos como integrales por partes, vamos a buscar cuál va a ser nuestra función u y cuál va a ser nuestro diferencial de v. Y aplicaremos nuestra primera regla, que es la regla de la integración sencilla. Entonces, ¿sabemos hacer la integral de x? Sí, de hecho se puede hacer súper rápido, es x al cuadrado partido por 2. Y sabemos hacer la integración de logaritmo neperiano de x diferencial de x, es decir, sabemos integrar logaritmo neperiano de x. La respuesta es que en segundo de bachillerato no sabemos hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como hay una función que sí que sabemos integrar, pero hay otra que no sabemos integrar, la que sabemos integrar, que es x, será diferencial de v, luego diferencial de v, y lo vamos a escribir por aquí, va a ser x. Como veis, lo que me gusta hacer es una flechita y abajo indico cuál es u y diferencial de v para poder trabajar con ellas abajo. Luego, la función que sí sabemos integrar, que es x, va a ser nuestro diferencial de v. La función que no sabemos integrar, que es logaritmo neperiano de x, va a ser nuestra u. Y lo que vamos a hacer ahora es nuestra función u la vamos a derivar. Entonces, la derivada de u la vamos a indicar como diferencial de u, va a ser la derivada del logaritmo neperiano de x, que recordemos va a ser 1 partido por x. Y simultáneamente en diferencial de v igual a x lo que vamos a hacer es integrar. Luego integramos diferencial de v
integramos x, la integral de diferencial de v va a ser v, porque estamos haciendo la integral de una derivada, luego esa integral de una derivada va a ser la función primitiva, que es v, es como que estamos quitando ese diferencial, y la integral de x, que va a ser x al cuadrado partido por 2, que es una de las funciones en teoría sencillitas de integrar. Y ahora tenemos nuestra u y diferencial de v identificadas, hemos calculado diferencial de u y hemos calculado v, luego ya tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para poder resolver nuestra integral por partes. ¿Cómo vamos a resolver esta integral por partes? Vamos a aplicar la fórmula de la vaca, que dice que la integral de un día b, es decir, u diferencial de v, una vaca, u por v, sin cola, vestida de uniforme. Y mi recomendación es que si te cuesta recordar la fórmula, no tengas miedo de, como acabo de hacer ahora, apuntártela en un ladito mientras te vas diciendo la regla mnemotécnica. Entonces, tenemos en nuestra integral un día b, y ahora esto va a ser igual a una vaca, es decir, vamos a multiplicar nuestra función u por nuestra función v, que esto va a ser logaritmo neperiano de x por x al cuadrado partido por 2. Como a mí no me gusta poner detrás del logaritmo neperiano de algo, de una función, más cosas porque creo que es más claro ponerlo al revés, voy a poner x al cuadrado partido por 2 por logaritmo neperiano de x. ¿Por qué digo esto? Porque a veces este logaritmo neperiano de x, si pones más cosas detrás, por cuestiones que no consigo entender, al final se acaba convirtiendo en algo que no es logaritmo neperiano de x, y como que hay personas que acabarían multiplicándome esta x por x al cuadrado partido por 2. Para evitar tentaciones, vamos a poner este x al cuadrado partido por 2 delante del logaritmo neperiano de x. Y ahora vendrá sin cola, vestida, que es x al cuadrado partido por 2, de uniforme, 1 partido por x, y aquí nos falta una cosa súper importante, y es que cuando hacemos la derivada de u, que nos queda este diferencial de u igual a 1 partido por x, nos falta por poner este diferencial de x para indicar que sí, esto es nuestra derivada. De manera que al indicar este vestido de uniforme será la v x al cuadrado partido por 2 y la de u, el diferencial de u, 1 partido por x por diferencial de x, y así tenemos este diferencial dentro de la integral para saber respecto a qué variable estamos integrando. ¿Por qué es importante poner este diferencial de x? Hay personas que se lo saltan, sí. En teoría, cuando estás integrando te lo puedes saltar porque es como una abreviatura que puedes hacer. Algunos libros ponen que sí lo puedes hacer, algunos profesores son partidarios, otros no. Depende de la escuela. En mi caso, sí que recomiendo que pongas este diferencial de x. ¿Por qué? Porque ahora sí, estás integrando respecto a x, es todo muy sencillo, no pasa absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Que para niveles superiores no vas a integrar respecto solo a x. Vas a integrar respecto a variables completamente distintas. Puedes integrar respecto a x, respecto a y, respecto a z, o peor, puedes integrar respecto a z, la letra griega z, por ejemplo. Cuando estés integrando en coordenadas esféricas o en 3 dimensiones, las cosas se te van a complicar. Luego, es importante que desde el principio de tu educación, o más bien desde que comiences a hacer integrales, te acostumbres a poner estos diferenciales de x. Y ahora que he soltado todo este lío, vamos a seguir haciendo la integral. Luego, esta primera parte la dejaríamos tal y como está, x al cuadrado partido por 2 por logaritmo neperiano de x, menos la integral de x al cuadrado partido por 2 por 1 partido por x. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos simplificar este x al cuadrado con esta x y este 2 que está dividiéndose
como es una constante, la vamos a sacar fuera de la integral para que nos resulte más sencillo. Podemos hacer este pasito intermedio de manera que nos quedará x al cuadrado partido por 2 por logaritmo neperiano de x menos 1/2 de, como hemos simplificado el x al cuadrado con la x, nos queda x diferencial de x. Y nos queda esta última integral que es bastante sencillita. Entonces ya resolveríamos, nos queda x al cuadrado partido por 2 por logaritmo neperiano de x menos sería 1/2 por la integral de x, que recordemos, esta integral nos va a quedar x al cuadrado partido por 2. Luego 1/2 por x al cuadrado partido por 2 nos queda x al cuadrado partido por 4 y por supuesto, como se trata de una integral indefinida, tendremos que añadir nuestra constante de integración, de manera que la solución de esta integral es x al cuadrado partido por 2 por logaritmo neperiano de x menos x al cuadrado partido por 4 más la constante de integración. Vamos a hacer ahora este segundo ejemplo, en el que tenemos la integral de x al cuadrado por seno de x diferencial de x. Entonces, lo primero de todo, tenemos una función polinómica x al cuadrado multiplicando a una función trigonométrica seno de x. Luego sabemos que esta integral vamos a tener que resolverla como una integral por partes. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar primero cuál es nuestra u y cuál es nuestra diferencial de v. Entonces, lo primero de todo, vamos a ver cuál función sabemos o no sabemos integrar. X al cuadrado, sabemos integrarla, sería x al cubo partido por 3. Seno de x, sabemos integrarla, sería el menos coseno de x. Luego tenemos aquí una duda, porque sí, sabemos integrar ambas funciones. Luego, nuestra regla primera no va a ser definitoria. Vamos a tener que pasar a esa segunda regla, que era la que denominaba la regla de la vagancia. Y es que vamos a ver cómo podemos elegir las funciones como u y diferencial de v de manera que nos resulte todo lo más sencillo posible. ¿Qué es lo más sencillo? ¿Integrar el seno de x o integrar esta x al cuadrado? Realmente tendría que ser sencillo integrar tanto una como otra. Y si no es sencillo, entonces te recomiendo que repases un poquito más las integrales más fáciles que se ven al principio del tema de integrales. Como resulta igual de sencillo integrar una y otra, y también debería resultar igual de sencillo derivarlas porque x al cuadrado es 2x, la derivada, mientras que la derivada del seno de x es coseno de x, vamos a tener que irnos a la tercera parte de esta segunda regla, que si recordábamos era que tanto diferencial de v sea fácil de integrar como u que sea fácil de derivar, como que por último nos acabe quedando una integral más sencilla. De manera que vamos a probar a hacerlo de las dos formas, es decir, considerando primero u como la función trigonométrica y v como la función, bueno, no v, sino diferencial de v, como la función polinómica, para que veamos el por qué esta aproximación sería errónea. Y es que si tomamos como u el seno de x, nuestra derivada de u es muy sencilla, como hemos dicho antes, va a ser el coseno de x, mientras que si tomamos como diferencial de v x al cuadrado diferencial de x e integramos, recordamos que en diferencial de u al hacer la derivada tendremos que poner no diferencial de u, sino diferencial de x. Este calor es horroroso. Luego integramos esta diferencial de v y nos queda que v es igual a x al cubo partido por 3. Y ahora que ya tenemos todo lo necesario para hacer esta integral por partes,
Vamos a desarrollarla. Luego, un día vi una vaca, que será una vaca, es decir, x al cubo partido por 3 por seno de x, sin cola, vestida, que es la v, de uniforme, coseno de x, diferencial de x. Y ahora veremos de forma muy clara por qué elegir nuestra u como el seno de x y nuestra diferencial de v como x al cuadrado es erróneo. Y es que si nos vamos a esta integral que nos queda, x al cubo partido por 3 por coseno de x diferencial de x, es una integral que es todavía más complicada que la anterior. Bueno, relativamente. Pero como vemos, lo que hemos conseguido de esta manera es aumentar el grado del polinomio. Y esto no nos interesa. ¿Qué es lo que nos va a interesar? Justo el proceso contrario, que es que este grado del polinomio que tenemos dentro de nuestra integral vaya disminuyendo conforme vayamos aplicando nuestro procedimiento de integración por partes, el cual vamos a tener que aplicar varias veces. Luego, para conseguir que este grado, conforme vayamos aplicando este procedimiento de integración por partes, vaya disminuyendo, vamos a tener que elegir nuestras funciones al revés. Así que vamos a borrar y vamos a hacerlo ahora sí que sí, bien. Como ves, en matemáticas, cuando una cosa ves que no te funciona, tienes que probar la otra. A veces es ensayo y error y la única forma de aprender es a base de equivocarse y de volver a empezar desde el principio. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? En lugar de tomar nuestra u como seno de x, lo que vamos a hacer es que nuestra u, es decir, la función que vamos a derivar, sea x al cuadrado, para que al hacer el diferencial de u, es decir, la derivada de u, esto nos quede 2x diferencial de x. De manera que ya vemos que al hacer la derivada de este polinomio nos está quedando, como tiene que ser, un polinomio de grado inferior. Y a esto es a lo que me refiero cuando digo que esta integral que nos va a quedar después al aplicar la vaca nos tiene que quedar más sencilla. Es decir, que el grado del polinomio que nos quede dentro de esta integral de la vaca vaya disminuyendo. Mientras que el diferencial de v va a ser seno de x diferencial de x. Luego haremos la integral y nos quedará que v es igual a, mucho cuidadito con el signo, menos coseno de x. Luego aplicamos nuestra fórmula de la vaca, que será un día vi una vaca, es decir, nos quedará x al cuadrado por menos coseno de x, que voy a poner el menos delante, luego será menos x al cuadrado por coseno de x, sin cola, vestida, menos coseno de x, de uniforme, 2x, diferencial de x. Y vamos ahora a trabajar un poquito para simplificarlo. El menos x al cuadrado por coseno de x lo vamos a dejar tal y como está. Y ahora este menos que está dentro de nuestra integral lo vamos a poner con otro color. Lo vamos a sacar fuera. Luego menos por menos se nos va a quedar como más. Y este 2, que es una constante, también la vamos a sacar fuera. Luego nos va a quedar menos x al cuadrado por coseno de x más 2, y voy a poner la x lo primero por coseno de x diferencial de x. ¿Qué es lo que vemos? Que esta segunda integral también se corresponde con una integral por partes, porque tenemos un polinomio multiplicando a una función trigonométrica. ¿Qué es lo que vemos? Que esta segunda integral nos queda más sencilla que la primera. Y eso es lo que queremos conseguir cuando nos pongan este tipo de ejercicios. Y es que ahora vamos a tener que hacer otro paso de integración por partes, en el que vamos a ser coherentes con lo que hemos elegido
en el primer paso que hemos hecho. Y es que si hemos elegido como u la función polinómica x al cuadrado en nuestra primera integración por partes, vamos a volver a elegir como u nuestra función polinómica, que ahora en este caso es x. Y como diferencial de v, elegiremos de nuevo la función trigonométrica, que será coseno de x, que no me salte el x, que es importante, diferencial de x. Vamos a bajar un poquito para que se vea esto un poco mejor. De manera que vamos a hacer ahora la derivada de u. Diferencial de u es igual a la derivada de x es 1 por el diferencial de x, o lo que es igual directamente el diferencial de x a secas. Y vamos a integrar este diferencial de v, luego será v igual a la integral del coseno de x diferencial de x, luego esta integral va a ser el seno de x. Y vamos a mantener este menos x al cuadrado por coseno de x tal y como está, y este 2 lo vamos a poner con un paréntesis grande e importante que no se pierda. Y vamos a aplicar ahora la fórmula de la vaca o la regla de la vaca, vamos a llamarlo como queramos. Entonces será un día vi una vaca, es decir, x por seno de x, sin cola, vestida, que es el seno de x, de uniforme, que es diferencial de x. Y ahora ya simplemente vamos a trabajar con esto un poco y vamos a simplificarlo. Menos x al cuadrado por coseno de x se queda tal y como está. El 2 nos va a multiplicar a todo lo que está dentro del paréntesis, luego será 2x por seno de x menos, y ahora será 2 por la integral del seno de x diferencial de x. La integral del seno de x va a ser el menos coseno de x, luego este menos coseno de x multiplicado por este menos 2 nos va a quedar como más 2 por coseno de x, y por supuesto tendremos que incluir nuestra constante de integración. Y ya lo siento porque he calculado mal y me he salido fuera del lienzo de la pizarra un poquito. Estas cosas a veces pasan. Luego, como vemos, puede ser habitual que nuestra integración por partes no se resuelva con una sola integración, sino que haya que hacer varios ciclos de integración por partes dentro de la misma integral hasta que consigamos resolverla. Y hemos visto en este caso un ejemplo en el que a lo mejor puede resultar un poco complicado elegir u y diferencial de v. Vamos a hacer ahora un tercer ejemplo y ya va a ser el último, que va a ser un poquito más complicado que los anteriores. Entonces, tenemos la integral de x partido por el coseno cuadrado de x diferencial de x. Y de buenas a primeras, si vemos esta integral, a lo mejor nos asustamos un poco. Pero no hay que preocuparse, porque lo podemos poner, o más bien la podemos transformar a una forma que a lo mejor nos resulte un poquito más sencilla de ver. Y es que vamos a poner la x por una parte multiplicando y el coseno cuadrado de x lo vamos a poner como 1 partido por el coseno cuadrado de x diferencial de x, para ver si así lo vemos un poquito mejor. Y en efecto, ahora lo que vemos es que tenemos una función polinómica x multiplicando a una función trigonométrica, que es 1 partido por el coseno cuadrado de x, que nos tendría que llamar un poco la atención o recordar a cierta cosa que debemos llevar bien del tema de derivadas. Y es que, si bien es verdad que tenemos un coseno cuadrado de x en el denominador, esto sería una fracción y realmente sería el coseno de x elevado a menos 2 si lo pasáramos a forma no fraccionaria. Pero
vamos a ver esto, cuál va a ser la función que vamos a tomar como u y cuál va a ser la que vamos a tomar como diferencial de v para ver a qué nos tiene que recordar este 1 partido por el coseno cuadrado de x. Entonces, vamos a ir con la primera regla de todas, que es vamos a identificar cuál es diferencial de v de tal manera que sea la más sencilla de integrar o la única que sepamos integrar. X la vamos a poder integrar, sí, porque es x al cuadrado partido por 2, es muy sencillita. Y ahora mi pregunta es, ¿1 partido por el coseno cuadrado de x es fácil de integrar? Y lo voy a poner por aquí abajo, la integral de 1 partido por el coseno cuadrado de x, diferencial de x. ¿Sabemos hacer esta integral? Y la respuesta es que si hemos estudiado, sí, deberíamos saber hacerla. Y si no hemos estudiado o no nos acordamos, eso quiere decir que es un buen momento de ir para atrás, ir al tema de derivadas y repasar un poquito las derivadas de las funciones trigonométricas. Porque la integral de 1 partido por el coseno cuadrado de x, diferencial de x, es nada más ni nada menos que la tangente de x. Y si hiciéramos esta integral bien, tendríamos que poner siempre nuestra constante. ¿Qué pasa? Que la derivada de la tangente de x es 1 partido por el coseno cuadrado de x. Y de esto nos tenemos que acordar súper bien a la hora de hacer cualquier integral. ¿Por qué? Porque como vemos, nos puede aparecer. Luego, ¿qué vamos a preferir? Hemos visto que podemos integrar x, hemos visto que podemos integrar 1 partido por coseno cuadrado de x y la tendencia sería decir, vale, voy a tomar como diferencial de v la x porque me es más sencilla de integrar. Pero no va a ser el caso, porque nos tenemos que ir a la segunda regla, ya que tanto x como 1 partido por el coseno cuadrado de x lo sabemos integrar. Luego nos tendríamos que ir a esta segunda regla, que es la que he llamado regla de la vagancia, igual que en el caso anterior. Y es que simultáneamente se nos tiene que cumplir que diferencial de v sea fácil de integrar, que u sea fácil de derivar y que al final nos acabe quedando una integral más sencilla. Luego, hemos visto que 1 partido por el coseno cuadrado de x, diferencial de x, lo podemos integrar de forma bastante sencilla y nos va a quedar simplemente la tangente de x. Y luego, x nos quedaría como u y sería muy sencillita de integrar. Si lo hiciéramos al revés, tendríamos que integrar x, nos quedaría x al cuadrado partido por 2 y luego la que tendríamos que derivar es 1 partido por el coseno cuadrado de x, es decir, si tomáramos esto como u, tendríamos que derivarlo. Pregunta, ¿es la derivada del coseno cuadrado de x sencilla para ti? Y muy probablemente la respuesta sea no, porque este coseno cuadrado de x, recuerda que como está en el denominador, lo vamos a tener que poner como el coseno de x elevado a menos 2 y la derivada de esta función nos va a quedar como menos 2 por coseno de x y esto va a tener que estar elevado a menos 2 menos 1, o sea, menos 3. Y ahora tendremos que hacer la derivada de la base, que recordemos va a ser menos seno de x. Luego, ¿es esta derivada sencilla? La respuesta es no, no es sencilla. Y como no es sencilla, esta opción no es la adecuada. Por tanto, lo que nos va a interesar es que nuestra u sea x y nuestro diferencial de v sea 1 partido por el coseno cuadrado de x. Y de esta manera conseguimos que tanto la integral como la derivada no resulten sencillas. De manera que vamos a tomar como u la función x, el diferencial de u será 1 por diferencial de x o directamente podríamos poner diferencial de x para gustos colores y luego como diferencial de v vamos a tener 1 partido por el coseno cuadrado de x diferencial de x
vamos a integrar este diferencial de v de manera que nos quede v igual a la tangente de x. Vamos a ver ahora cómo podemos trabajar con esto. Y es que vamos a empezar aplicando la regla de la vaca. Entonces, un día vi una vaca, es decir, x por la tangente de x, casi lo voy a hacer con otro color para diferenciar lo que es la integración por partes de lo que es aplicar la fórmula como tal. Entonces, x por la tangente de x, que es una vaca sin cola, vestida, que va a ser la tangente de x, de uniforme, es decir, el diferencial de x. Y ahora que hemos llegado a esto, decimos, ¿y qué hacemos? Tenemos la integral de la tangente de x diferencial de x. ¿Sabemos hacer esta integral? Y en teoría sí que deberíamos saber hacerla. Lo que pasa es que vamos a tener que trabajar un poquito con ella. Entonces lo que voy a hacer es, voy a tomar esta integral y voy a trabajar con ella aquí abajo. Tangente de x, diferencial de x. Entonces voy a mover esto un poquito para abajo y otra vez me va a pasar lo mismo, me voy a salir de la pizarra para variar. Y la cosa es, esta tangente de x diferencial de x, tal y como está, no la vamos a poder integrar así a lo bruto. Tenemos que hacer pequeñas transformaciones. Y si aplicamos nuestras identidades trigonométricas, que en segundo de bachillerato deberían ir bien asentadas y bien fuertes, o sea que si no es el caso, también es un buen momento para ponerte a repasarlas. Esta tangente de x, recuerda que va a ser lo mismo que el seno de x partido por el coseno de x, diferencial de x. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos un seno de x, un coseno de x, y este coseno de x, al estar en el denominador, nos molesta un poco. Entonces, como nos molesta un poco, lo que vamos a hacer es pasarlo de forma de fracción a forma no fraccionaria, es decir, con exponente negativo, de tal manera que nos quedará el seno de x por el coseno de x, y esto será elevado a menos 1 diferencial de x. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo seguimos ahora? Porque esto de buenas a primeras parece un poco complicado y dirías, vale, son dos funciones que se están multiplicando entre sí, perfecto, vamos a hacer una integración por partes. Error, porque son dos funciones trigonométricas multiplicándose entre sí y esas no se corresponden con el tipo de funciones que hemos visto que sí se corresponden con una integración por partes, porque no tenemos ni una función polinómica multiplicando a otras funciones, ni una función exponencial multiplicando a trigonométricas. Luego, no es una forma de resolución viable. Sin embargo, sí que tenemos que darnos cuenta de una cosa, y es que este coseno de x está elevado a menos 1. Luego, esto ya nos está diciendo que aquí a lo mejor lo que está pasando es que como tenemos un seno de x y un coseno de x, lo que tenemos en verdad es el resultado de haber derivado una función trigonométrica elevada a algo, lo que sea. Entonces, ¿qué va a estar elevado a qué? Y esto es lo que habría que pensar. ¿Va a estar el seno de x elevado a algo o el coseno de x elevado a algo en nuestra función primitiva? Y lo que nos da la pista de lo que va a estar elevado a algo es este exponente menos 1. Lo vamos a tomar como que el coseno de x es la función primitiva que está elevada a un número. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Resolverlo de la forma más sencilla posible, de manera que vamos a aplicar un cambio de variable. Cambio de variable. Lo vamos a hacer por aquí. Y no es nada fuera de lo común el tener que aplicar varias técnicas de integración para la misma integral. Y de hecho, el cambio de variable es muy cómodo para cualquier integral que estés resolviendo, que veas que se te complica un poco.
¿Qué cambio de variable vamos a hacer? Realmente hay personas que esto no lo harían con cambio de variable, lo harían directamente, pero si no la ves de forma directa, no pasa nada porque la vamos a explicar. Entonces, vamos a tomar como nuestra variable u el coseno de x. Mientras que lo que vamos a hacer es hacer la derivada diferencial de u. ¿Y cuál es la derivada del coseno de x? No es nada más ni nada menos que el menos seno de x. Y por supuesto que no se nos olvide diferencial de x. Y ahora despejaremos este diferencial de x y nos quedará el menos diferencial de u partido por el seno de x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a sustituir en esta integral para poder trabajar con este cambio de variable. Luego me voy un poquito para aquí, vuelvo a tomar el boli amarillo y entonces la integral, el seno de x lo vamos a mantener tal y como está porque se nos va a simplificar por coseno de x hemos dicho que va a ser nuestra nueva variable u, que va a estar elevada a menos 1, y el diferencial de x hemos llegado a la conclusión de que es el menos diferencial de u partido por el seno de x. ¿Qué es lo que vemos? Que seno de x multiplicando, seno de x dividiendo, se nos simplifica y nos queda la integral de u a la menos 1 por diferencial de u y el menos lo vamos a sacar fuera. Este u a la menos 1 a lo mejor resulta un poco latoso tenerlo ahí como tal en la integral, entonces lo vamos a pasar a la forma de fracción y nos va a quedar como diferencial de u partido por u. Y este diferencial de u partido por u ya es una función sencilla de integrar, o debería serlo, y ya vemos, si hemos estudiado bien nuestras funciones, que esto tiene que ser el menos logaritmo neperiano de u. Vamos a ponerle el valor absoluto y, por supuesto, como estamos trabajando con integrales indefinidas, le pondremos la constante. En este caso le voy a poner una c', por una razón que vamos a ver a continuación. Y este logaritmo neperiano de u no lo podemos dejar así, porque nuestra variable inicial no es la u, sino que es la x. Luego tenemos que hacer el cambio de u es igual al coseno de x, de manera que nos queda como resultado de esta integral el menos logaritmo neperiano del coseno de x más una constante, y esta constante le he puesto al principio c' y ahora c a secas porque como se refiere a distinta variable, para cada variable esta constante es como entre comillas diferente. Esto es una cosa muy estricta, no hace falta que lo hagas, en principio no creo que te lo cuenten mal, pero para por si acaso. Luego ya hemos resuelto esta integral y nos queda el menos logaritmo neperiano del coseno de x más c. Nos iríamos a nuestra integral original, de manera que si la resolvemos nos queda x por la tangente de x menos el resultado de esta integral que hemos resuelto, que menos por menos va a ser más, luego nos va a quedar x por la tangente de x más el logaritmo neperiano del coseno de x más, por supuesto, la constante de integración. Y con esto ya tendríamos este ejemplo terminado, si consigo recuadrarlo más o menos. Bien. Luego, ¿qué hemos aprendido con este ejemplo en particular? Que nuestras integrales no siempre van a ser integrales directas, no siempre van a ser integrales sencillas. Luego, en muchas ocasiones tendremos casos en los que tengamos que hacer primero una integración por partes y nos quede, tras aplicar esta regla mnemotécnica de la vaca, una integral que sea un poquito más complicada de resolver. Entonces lo más cómodo es irnos a otra zona de la hoja, resolverla a su manera, y si tenemos que aplicar otras técnicas de integración como el cambio de variable, lo haremos. Y con esto ya tendríamos todo.
Si has llegado hasta tan lejos en este vídeo, lo primero de todo, muchas gracias porque eres un o una valiente. Y lo segundo, seguro que te estarás preguntando, ¿y de dónde sale todo esto? ¿De dónde sale la vaca? ¿Por qué una vaca? Bueno, resulta que la integración por partes no es algo que salga de la nada, sino que proviene de la regla de derivación del producto de dos funciones. Y vamos a ver a continuación cómo sale esto. Y es que si recordamos esta regla, es decir, la derivada de dos funciones que se están multiplicando entre sí, es decir, la derivada de un producto, que voy a indicar estas funciones como u de x y v de x, luego si hacemos la derivada de u de x por v de x, que lo voy a indicar así, esto será igual a la derivada de u por v de x sin derivar más u de x por la derivada de v de x. Es decir, la primera derivada por la segunda sin derivar y la primera función sin derivar por la segunda función derivada, que es la típica regla que conocemos de siempre. ¿Y qué pasa? Que podemos trabajar sobre esto para, a partir de aquí, llegar a nuestra fórmula de integración por partes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar en ambos miembros de la igualdad, es decir, tanto a izquierda como a derecha. Así que vamos a hacer la integral de u de x por v de x, que es la derivada de esto. Vamos a poner el diferencial de x para indicar bien esta integral. Y luego será la integral de u' de x por v de x, diferencial de x, más la integral de u de x por v' de x, diferencial de x. Como ves, estamos trabajando con muchas letras y esto es algo común en matemáticas. Conforme vayas pasando de cursos, verás que cada vez se usan más letras, menos números, hasta que llegues a la carrera y tengas asignaturas de matemáticas y entonces te des cuenta de que prácticamente todo lo que estudias es teoría, toda la teoría te la están dando con letras y realmente se hace un poco complicado de entender porque en bachillerato muchas veces no te dan la base para poder afrontar esa teoría, porque no estamos acostumbrados a ver demostraciones en bachillerato, lo cual me parece una deficiencia del sistema educativo. Dejando mis críticas aparte, vamos a volver a esta integral. Entonces, si hacemos la integral de una derivada, nos va a quedar esta función primitiva. ¿Cuál es la función primitiva? Esta u de x multiplicando a v de x, este producto de funciones. Luego, esto nos queda u de x por v de x. Y esto va a ser igual a estas mismas integrales que de momento las vamos a dejar tal y como están porque no las tenemos que variar en este paso. Y a ver si termino de escribirlas rápido para poder hacer el siguiente. Y en este siguiente paso lo que vamos a hacer es esta u' de x por v de x diferencial de x, esta primera integral, vamos a pasarla de un miembro a otro. Por supuesto, si en uno está sumando, pasará al otro lado restando, porque lo que estamos haciendo es restar simultáneamente en ambos miembros, no porque estemos haciendo magia. Y nos quedará que en lugar de poner u de x por v de x menos la integral de u' de x por v de x diferencial de x en el miembro de la izquierda, voy a hacer una transmutación de miembros. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es poner el miembro que debería estar a la derecha, que es la integral de u de x por v' de x diferencial de x a la izquierda. Simplemente he puesto esto en lugar de a la derecha a la izquierda. Y ahora voy a poner el miembro que tendría que estar a la izquierda a la derecha, que será u de x por v de x menos, y ahora va a ser esta integral que hemos pasado de un miembro a otro restando. Entonces será u de x, la u' por v de x
diferencial de x. Y esto ya nos tendría que ir sonando un poco a esta fórmula de integración por partes, porque si ahora cambiamos la u de x simplemente como u y la v' de x diferencial de x como diferencial de v, vamos a ver cómo se nos queda. Entonces tendremos la integral de esta u de x, que la voy a poner como roja, y ahora este v' de x diferencial de x es nuestro diferencial de v, y ahora lo vamos a igualar a esto que tenemos a la derecha, y esta u de x la vamos a poner solo como u, esta v de x la vamos a poner solo como v, y ahora este menos integral lo voy a mantener como tal, solo que lo voy a poner con color verde. Esta v de x ahora la voy a poner delante de u' para que nos quede únicamente como v. Y ahora esta derivada de u de x, es decir, u' de x, diferencial de x, la voy a poner como diferencial de u. Y sorpresa, hemos llegado a un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Luego, todas estas técnicas de integración, todo lo que es la derivación y la integración está interrelacionado entre sí. Y eso es algo que hay que entender y que cuesta un poco integrar al principio en la cabeza. No se entiende al principio y simplemente es algo que a base de estudiarlo e ir integrándolo poquito a poco al hacer ejercicios se va entendiendo con los años. De hecho, en segundo de bachillerato la integración a veces no se entiende muy bien y no es hasta que te metes en una carrera de ciencias que la estás usando de forma continuada para muchas asignaturas que ya empiezas a ver un poco el porqué de algunas cosas. De otras se quedan a veces en un limbo eterno. Y esto ha sido todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, recuerda darle un like, y si tienes cualquier duda o, como siempre, cualquier sugerencia para que hagamos en un vídeo futuro, o incluso cosas de contenido que quieras que se te ocurran, pues podríais hacer esto, podríais hacer lo otro, podéis dejarnos un comentario y será súper bienvenido. Y por supuesto, si te gusta nuestro canal y crees que te ayuda a estudiar o te interesan las matemáticas y las ciencias en general, recuerda suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.